Hoy puede ser. Hablemos de economía, pero no hablemos nosotros, hablemos con los que saben. Ya está en comunicación con nosotros nuestro columnista de cabecera, el magíster Darío Freites, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, docente de economía y nuestro columnista. Así que primero que nada, saludarlo. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están Tamara, Gabriel? Buen día a toda la audiencia. Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenos días, buen jueves. Una semana bastante complicada para quienes no entendemos nada de economía. Tal vez los medios de comunicación han alterado un poco también el mensaje de lo que ha sucedido durante esta semana sobre lo que pasa con el dólar, si flota, si no flota, si se interviene o no se interviene, entre muchas otras cosas que han sucedido en el ámbito económico. Así es. Hubo una jugada de política económica que hizo un poquito de ruido y generó algo de incertidumbre. Entonces, por eso un poquito la idea era hablar sobre esto y basándonos en la teoría, el tema de lo que es la política económica, en esa discusión permanente entre lo que es el concepto de la discrecionalidad versus las reglas en política económica, ¿no? Y cómo Bien. nos está yendo en Argentina con eso. ¿Y cómo nos está yendo, profe? Yo, mire, usted no me puede ver porque esto es solamente audio, pero me estoy cruzando de brazos para escucharlo. Bueno, es que en Argentina es muy particular y ya lo sabemos, siempre lo decimos, ¿no? Que es muy particular en términos económicos, también políticos, pero principalmente económicos, somos un bicho raro. En general, cuando se hace la política económica, siempre hay una discusión y la biblioteca está dividida entre lo que es la discrecionalidad y las reglas. Siempre ha sido una discusión que en todos los libros aparece y que en realidad no hay una respuesta cierta de cuál es el camino a seguir, sino que depende mucho de la historia de cada país, de la dinámica política de cada país. Y bueno, y en eso sabemos que en Argentina somos especialistas no somos cíclicos, sino que somos ciclónicos, ¿no? Vamos de una punta a la otra de manera violenta. Y eso es lo que hace que lo que funciona en otros países no funcione en Argentina, y aún así lo que funcionó en Argentina alguna vez no vuelve a funcionar si lo queremos aplicar, ¿no? Sí. Entonces, la idea de la política económica, cuando se habla esto de discrecionalidad, ¿a qué nos referimos primero con esto de la discrecionalidad y las reglas? Bueno, cuando se elabora la política económica, tenemos estos dos caminos a seguir. Podemos establecer reglas de política económica, por ejemplo, cuando fue la convertibilidad, que teníamos la caja de conversión y la regla era, bueno, por cada dólar que entrara se iba a emitir un peso, y por cada dólar que saliera se iba a sacar de circulación ese peso, y de esa manera cada peso de la base monetaria iba a estar respaldado por su equivalente en dólares. Bueno, esa es una regla. Entonces el Banco Central ya había establecido que iba a intervenir de tal manera que siempre se mantuviera ese 1-1, ¿no? Ese es un ejemplo. La regla, ¿qué nos da como ventaja? Bueno, en países como el nuestro, donde la economía, la política económica va leyendo el día a día y los gobiernos actúan en función de eso, en cierta manera, entre comillas, traicionando expectativas, haciendo lo que no se pensaba que iba a hacer, sorprendiendo con estos movimientos bruscos, que se yo, corralito después, etcétera. Las reglas impiden eso y da un margen de previsibilidad en la política económica. Entonces, de alguna manera, ancla las expectativas de los agentes económicos, porque saben que la autoridad de política económica se va a ceñir a esas reglas. Entonces, digamos, en ese sentido, la ventaja es que da previsibilidad y da cierto margen de confianza
que los agentes económicos saben en qué camino van a transitar en la política económica. Ahora, la desventaja que tiene el uso de reglas en política económica es la inflexibilidad, porque justamente cuando suceden hechos que no estaban contemplados en esas ecuaciones matemáticas de política económica, la autoridad económica, los hacedores de política, tienen que actuar, y muchas veces necesitan actuar fuera de esas reglas, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Esa inflexibilidad impide que puedan actuar ante determinadas circunstancias. Por lo tanto, le quita esa flexibilidad de adecuarse al momento que vaya pasando dentro de los mercados, las variables económicas, etc. Por el contrario, tenemos la discrecionalidad, que justamente eso es que la política, que el gobierno establece metas. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a bajar la inflación a un punto, a 5 puntos anuales, y bueno, y las medidas que voy a implementar para lograr esa meta las elijo en función de cada momento y lo que vaya pasando. Entonces, ahí no hay previsibilidad en cuanto al camino que está siguiendo, cómo transita el camino y qué va a ser lo necesario para llegar a esa meta. Entonces, bueno, le da flexibilidad al gobierno para adecuarse y poder implementar lo que tenga que implementar en el momento, usar las herramientas que corresponda, que crea adecuadas, pero la contracara de eso es que justamente genera cierta... las expectativas son algo de incertidumbre, porque cuando suceden hechos como en nuestro país, que suceden hechos que golpean más duro, uno no sabe para dónde va a disparar el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos esas dos cuestiones. Y se pueden combinar en parte, pero bueno, en Argentina, por ejemplo, fue lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, se estableció una banda y un sistema de flotación para el tipo de cambio. Entonces podemos decir, bueno, establecieron unas reglas, si está dentro de la banda, dentro de ese margen de cotización, el Banco Central no va a intervenir, pero si se sale de esa banda, sí va a intervenir. ¿Qué es lo que sucedió ahora en estos días que generó ese ruido? Que el dólar, como el tipo de cambio, comenzó a subir, que un poco lo habíamos charlado la semana pasada acerca de esto, de la cuestión preelectoral, muchos factores que hicieron que se genere algo de volatilidad, empezó a subir, pero no se escapó, no se fue de la banda, y el gobierno decidió intervenir. Entonces ahí es como que rompió algo en la confianza, ¿no? Porque si todos los agentes suponían que, según lo que dijo el Banco Central, no iba a intervenir, de repente esa intervención es como un baldazo de agua fría para los mercados. Exacto. Entonces muchos se sintieron como traicionados. Dijeron, bueno, si hace esto ahora, ¿qué puede hacer después? Ahora bien, eso es lo que generó todo este movimiento y esta incertidumbre, ¿no? El hecho de haberse sentido traicionado por una intervención que se suponía no debía hacer. Ahora, en cuanto a la intervención en sí, fue algo distinta a la intervención tradicional, porque no fue a través del Banco Central, que es la autoridad monetaria. Y ahí viene la diferencia. Cuando se decidió intervenir, lo hizo el Tesoro. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hay dos agentes que establecen política. Tenemos política económica. Por un lado, la política monetaria la lleva adelante el Banco Central, que es un ente autárquico y que es el encargado de la política monetaria, de sostener el valor de la moneda y también de regular el sistema financiero. Y por otro lado, tenemos el Ministerio de Economía, es decir, tenemos al Ministro de Economía, que es parte del Poder Ejecutivo, que no es lo mismo que el Banco Central. Entonces, el Ministerio de Economía lo que lleva adelante es la política fiscal y no la monetaria, pero coordina con el Banco Central para que estén en sintonía ambas políticas y no sea inconsistente. Bien. El que salió a intervenir en estos días es el Ministerio de Economía y no el Banco Central. Ahí está la gran diferencia.
Y en la intervino? práctica, la diferencia, ¿qué repercusiones tiene hacia adentro, hacia la economía de la doméstica del país? Bueno, el impacto que tuvo es que el Banco Central no perdió reservas, lo cual sería una buena noticia porque no usó, como en otros gobiernos, por ejemplo el gobierno de Macri, que usó reservas para tratar de contenerle la escalada del dólar, sí, y fue perdiendo reservas, y las reservas le da el poder de fuego al Banco Central, que ante una circunstancia inesperada pueda salir a sostener la economía. Entonces, las reservas son importantes porque le da esa fortaleza al Banco Central para sostener la política económica y sostener la economía en términos monetarios. En este caso, el Banco Central no usó reservas, lo cual esa es la parte, digamos, positiva, y por eso intervino el Ministerio de Economía, el Tesoro, vendiendo dólares del gobierno, no del Banco Central. Ahora, ¿qué impacto tiene eso? Bueno, lo podemos ver principalmente en el riesgo país. Uh-huh. El riesgo país comenzó a escalar, estamos casi 900 puntos, o ya los hemos pasado, no he visto los números hoy. ¿Por qué subió el riesgo país? Porque si bien no se usaron las reservas del Banco Central y el Banco Central sigue teniendo la misma solidez de antes, el que usó dólares fue el gobierno, el Ministerio de Economía, y eso hace que genere una mala señal en cuanto a la posibilidad del pago de los bonos, que son deuda del gobierno, no del Banco Central, sino del Ministerio de Economía. Entonces lo que dicen los agentes económicos es, si está saliendo a vender dólares el Tesoro, ¿con qué va a ir pagando los bonos que debe? Entonces por eso cayeron todos los bonos y subió el riesgo país, porque es como que da la sensación de que pierde después capacidad de pago el gobierno al usar esos dólares. Profe, quería consultarle lo siguiente, porque mucho se hablaba de que estas intervenciones o lo que está sucediendo en los mercados también está muy relacionado con las expectativas de las elecciones a diputados en la Ciudad de Buenos Aires, que son este domingo. Según su quehacer profesional y el análisis que usted puede hacer, ¿qué podemos esperar para luego de estas elecciones? Depende de quién gane. En realidad siempre lo que buscan los mercados cuando la economía se va, digamos, se va asentando, va tomando algo de tranquilidad, podemos decir, es que continúe la secuencia del plan que se está llevando a cabo. Y cuando gana un político de sentido opuesto, con ideas opuestas al que está llevando a cabo el plan económico, lo que piensan es que va a perder apoyo político el oficialismo, y si pierde apoyo político el oficialismo, pierde ese margen de maniobra para continuar realizando las modificaciones vía Congreso para llevar adelante el plan económico, porque recordemos que la economía se sustenta en el derecho. No se puede llevar adelante un plan económico si no hay una sostenibilidad en términos legales, la legalidad de la política económica. Por ejemplo, si yo decido subir impuestos, tiene que haber una ley. Si yo decido subsidiar a alguien, tiene que haber una ley. Si yo decido reasignar recursos, tiene que haber leyes. Y esas leyes se tienen que votar. Entonces, depende de la composición que tenga el Congreso, puede tener o más apoyo al plan económico o menos apoyo, es decir, más oposición, lo cual dificulta seguir adelante con el plan económico trazado. Entonces, eso le da la señal a los mercados de que puede tener más debilidad el gobierno en función de lo que surja de las elecciones. Por eso, previo a las elecciones se empieza a generar siempre el ruido, porque mientras más incertidumbre haya acerca de los datos preliminares de las encuestas que se van haciendo, por eso son tan importantes todos los trabajos de las encuestadoras, de las consultoras que van mostrando resultados preliminares, eso va dando una señal, un termómetro de cuánta incertidumbre puede generar en los mercados esos números. Claro.
Entonces, digamos, no es que los mercados sean de un partido político o de otro partido político. Lo que se analiza es, primero, si los mercados están de acuerdo con un plan económico trazado. Y segundo, si los mercados pueden ver que ese plan económico puede continuar sin grandes sobresaltos o si va a peligrar por tener una oposición más fuerte, claro, cuyo consecuencia es que el plan económico no pueda continuar y eso genera más debilidad en el gobierno, ¿no? Se entiende. Entonces, a modo de resumen, a ver, ¿qué debería ser lo normal? ¿Seguir las reglas o tener discrecionalidad a la hora de cinturear, como quien dice, el acontecer diario? Yo creo que hay que encontrar el balance entre ambas, que nunca es 50 y 50, y que depende mucho de la coyuntura. En la economía argentina, en momentos preelectorales, es muy difícil seguir reglas, porque vos no sabés con qué te van a aparecer en cada rueda del mercado, porque genera volatilidad del dólar, genera suba del riesgo país, genera mucho ruido todo eso, y es muy difícil ceñirse a reglas en esos momentos. Bien. Lo ideal sería primero no tener el proceso político atenta contra eso, porque tenemos elecciones cada 2 años, entonces no nos terminamos de acomodar cuando ya tenemos de nuevo un proceso preelectoral. Segundo, el tema del gasto público, que siempre a los políticos les encanta gastar cuando vienen las elecciones, y eso rompe las reglas también. Entonces hay que de alguna manera ceñirlo a reglas, decir, che, está bien que viene un proceso político y que vos también querés ganar, querés maximizar el caudal de votos, pero no podés perder de vista la sostenibilidad del plan económico. Entonces siempre la política choca con la economía en esos aspectos. Nosotros, si vemos el ciclo político, cómo coincide con el gasto público, siempre previo a elección el gasto público se dispara, y después de cada elección, principalmente del Ejecutivo, todos ajustan, todos achican el gasto público. Entonces se puede ver, si uno ve una gráfica con ondas, en donde el ciclo político hace que el gasto suba, después baja, después vuelve a subir, por supuesto nunca vuelve al nivel original. Entonces tenemos políticos gastadores por naturaleza, tenemos economía volátil porque tenemos una política muy pendular, y eso hace que los gobiernos les resulte muy difícil seguir reglas. Entonces tiene que ganar flexibilidad de alguna manera. Bien. El tema es que tenemos que evitar que nos traicionen en términos económicos, ¿no? De decir, no vamos a devaluar, y venimos el lunes y se devaluó un 15% y nos enganchó a todo. Claro, bueno, eso es lo que no queremos que nos pase, ¿no es cierto? Por eso, buscar, como decía Aristóteles, el justo medio, pero bueno, habrá que seguir esperando y habrá que seguir analizando los diferentes aspectos de la economía argentina en los próximos días. Profe, muchísimas gracias por la columna de hoy. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Excelente, igual para vos, Darío, un gran fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta el próximo jueves le decimos entonces al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas y por supuesto docente de aquí de nuestra universidad, con quien estuvimos hablando acerca de las reglas contra la discrecionalidad en la política económica argentina. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.